Voces de Izquierda. Participa, opina, debate, temas políticos y sociales, en voz de personalidades de izquierda. Un espacio donde tus opiniones cuentan. Voces de Izquierda, por Monitor 911. Yo sí soy de izquierda. Lo nuevo es ser diferente. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Alan González y estamos transmitiendo desde Monitor 911 en esta gran programación que se llama Voces de Izquierda. Y hoy pues parece ser una semana muy agradable. Tenemos un invitado muy especial. Él es Ángel Santiago, pero también quiero presentar a mi lado derecho a Emanuel Jasso Romero. ¿Cómo estás, Mané? Bien, aquí contento de comenzar una nueva transmisión de Voces de Izquierda a través de Monitor 911, como ya lo comentabas, la radio digital del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. Y pues bien, vamos a comenzar presentando a nuestro invitado el día de hoy. Él es, como bien lo dijo Alan, Ángel Santiago Reyes. Actualmente es delegado del PRD en el municipio de Naucalpan. En el 2015 fue candidato a segundo regidor. También fue delegado al Congreso Nacional en 2011. Candidato a diputado suplente en 2009 y militante desde el 2007 del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido, Ángel Santiago, a este ¿Cómo estás, programa. Ángel? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Alan. Gracias, Emanuel. Y pues aquí estamos. Veo que nos vas a hablar de un tema que está atareando prácticamente a la ciudadanía, ¿no? Sí, así es. Fíjate que la zona metropolitana de la Ciudad de México es una de las zonas metropolitanas más grandes, al menos de América, puesto que solo está por debajo de la zona metropolitana que está entre Tijuana y Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México son cerca de 20 millones, más de 20 millones de habitantes en esta zona metropolitana, y tan solo el Estado de México aporta más de 11 millones, ¿no? Entonces, sí, es una ciudad enorme, una zona metropolitana con muchos habitantes, y con ello la problemática pues es mayor. ¿Cuántos habitantes son los que están? En la zona metropolitana, en su total, con las 16 delegaciones, los 59 municipios del Estado de México y uno que es de Hidalgo, son arriba de 22 millones de habitantes. Oh, súper, son Muy bien, bastantes. muy bien. Pues ya empezamos con un poquito de la introducción de este tema, que es el desarrollo urbano metropolitano, precisamente. Y el día de hoy, pues Ángel nos va a comentar un poquito acerca de este tema. Si pudiéramos iniciar, Ángel, si tú me lo permites, ¿qué podría considerarse una zona metropolitana y el desarrollo urbano, ¿no? ¿Qué concierne? Claro que sí. Mira, finalmente la zona metropolitana, como les comentaba, de la Ciudad de México, pues es una gran urbe. Quien no ubica bien, pues no sabe distinguir dónde inicia la Ciudad de México, Claro, y dónde inicia el Estado, ¿no? Finalmente, muchos habitantes se dan cuenta, pues finalmente por el cambio de servicios, el cambio de costos de un lado y de otro, porque finalmente nos divide una sola calle a estas grandes ciudades. En este caso, al ser una zona metropolitana muy grande, convivimos con la misma problemática. Ha habido los intentos por parte de la Ciudad de México, por parte del Estado de México, incluso del gobierno federal, de armar una autoridad de la zona metropolitana o una coordinación. ok. Finalmente, pues no ha dado mucho resultado. Es decir, en caso de la delincuencia, en el caso de la zona metropolitana, delinquen en el Estado de México y se brincan a la Ciudad de México. Esto Ok. no permite que la policía municipal o del Estado pueda perseguirlos hasta un territorio o una entidad diferente a la nuestra, ¿no? ¿Tú consideras que pudiera ser efectivo que a lo mejor la policía de la entidad mexiquense y la policía de la Ciudad de México pudiera tener esta jurisdicción en ambas partes para poder, pues, aminorar los hechos delictivos? Yo creo que al igual que el metro de la Ciudad de México, donde se han hecho convenios con el Estado para que el metro llegue a territorio estatal, debería de hacerse una policía metropolitana. Ok. Es decir, una policía que tenga bien en sus límites, pero que finalmente pueda operar en ambas entidades. ¿Tú tienes el dato de cuántos delitos y qué tipos de delitos son los más frecuentes? Mira, el dato no lo tengo, pero sí los delitos frecuentes es robo a vehículo, ¿no? Finalmente, sobre las vialidades, al ser tan transitadas y con mucho tráfico en horas pico, se da mucho lo de la delincuencia, robo a vehículo, ¿no? Finalmente, en lo que es periférico, apenas en Naucalpan, en la zona de Chegaray, toda una mañana estuvieron asaltando a los vehículos que pasaban, ¿no? Fácil, en menos de 3 horas fueron 6, 7 vehículos. Híjole. Y esto se repite constantemente, sobre todo en periférico, Lomas Verdes, que son, bueno, periférico es el que atraviesa todo el Estado de México, prácticamente, bueno, parte de los municipios del Estado de México, y son los más saturados, porque finalmente la salida de todo el norponiente del Estado de México, desde Naucalpan
Naucalpan hasta Huehuetoca, pues salen precisamente por el periférico, ¿no? Ok, oye, está un tema ahorita que es la construcción del tren interurbano, ¿no? Que parte de aquí de Sinacantepec y llegaría a Observatorio en la Ciudad de México. ¿Tú cómo consideras que esto afectaría, en el contexto en el que estamos platicando, este desarrollo urbano, que es parte, la construcción de este tren que es parte del desarrollo urbano, que vinieran a delinquir gente de la Ciudad de México a la entidad mexiquense, a municipios como Sinacantepec, como Metepec, como Toluca, ¿no? Finalmente es algo también como que, pues de lo que estamos tratando, ¿no? A veces los delincuentes de la Ciudad de México se pasan a la entidad mexiquense y viceversa, ¿no? Es muy factible. De hecho, de donde va a salir el tren suburbano, que es la área de Observatorio, toda esa zona es una zona muy conflictiva, ¿no? Finalmente va a ser la estación o la terminal de dicho tren, y al llegar a Sinacantepec, pues es muy posible que delincuentes de aquella región se pasen para acá, ¿no? Pero aquí es muy preocupante porque finalmente yo creo que el tren va a perjudicar, ahora ya no la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Sino la zona metropolitana del Valle de Toluca, ¿no? Finalmente, el Valle de Toluca ha venido creciendo muy ampliamente, muy rápidamente, perdón. Muchas de las industrias que existían anteriormente en Naucalpan, Tlalnepantla, han emigrado a Toluca, ¿no? A las nuevas zonas industriales que Toluca ha venido, ¿no? Lerma, Atenco, el Parque Industrial 2000, que finalmente han venido creciendo muy rápidamente. Incluso podemos ver en las mañanas transporte del personal que traen de la zona metropolitana de la Ciudad de México para estas áreas, ¿no? Pero aquí lo preocupante también es de que con este tren, que el fin sea precisamente empezar a explotar el Nevado de Toluca de una forma más agresiva, ¿no? Finalmente, esta es una preocupación que se ha traído desde hace un buen rato. Incluso el partido traía este tema cuando Peña Nieto le cambió el uso de suelo al área del volcán, y pues no podemos permitir, o incluso creemos que para allá va este asunto, ¿no? El poder darle un acceso y poder explotar de mayor manera esa zona que actualmente era una reserva ecológica nacional y que ahora le cambiaron a Parque Metropolitano, creo, algo así, más local aquí en el Estado de México, con el fin de poderlo explotar y quitarle esa protección federal que tenía anteriormente. Pero si regresamos a la zona metropolitana de la Ciudad de México, ahí hay un problema muy grave, que es el agua, ¿no? Finalmente, con agua nos ha dicho que ya no hay agua para la zona metropolitana, que por parte del Cutzamala ya no se va a dotar, más bien va a empezar a disminuir. Y desde hace muchos años, los municipios de la zona metropolitana ya son municipios declarados como municipios saturados, es decir, que ya no debería de haber mayor crecimiento anual, más sin en cambio vemos día con día cómo las zonas boscosas o las áreas verdes todavía de la zona metropolitana siguen siendo invadidas, ¿no? Finalmente los ejidatarios o los que son dueños de la tierra, ahora ya con el Procede, siguen vendiendo sus parcelas, siguen vendiendo esta tierra que se supone que no podía venderse, que es el ejido, y sin embargo día con día vemos el crecimiento hacia esta zona, ¿no? Esto está contribuyendo a que muy pronto esa zona de la zona metropolitana del Valle de México nos quedemos sin agua. Ya ahorita cada vez es menor la cantidad de agua que le dotan a los vecinos, cada vez el tandeo que se le llama en la zona popular, antes era un día sí, un día no, ahora son 2 días no y un día sí, ¿no? De hecho en Naucalpan, Guapas le acaba de avisar a los delegados y consejos que ya no van a tener agua los fines de semana, es decir, que sábado y domingo en todas las delegaciones, sus colonias, en las colonias finalmente en Naucalpan se maneja como colonias. Tenemos un delegado y un presidente del consejo, bueno, como en todo el Estado de México, pero al ser una zona meramente urbana se le da mucho valor al presidente del consejo, ¿no? Entonces se maneja como colonia con un presidente. Los delegados tienen un menor margen de maniobra ahí en esas áreas, ¿no? Yo vivo en un pueblo que es Chimalpa, ahí sí el delegado tiene mucho poder, pero te comentaba, entonces les acaban de avisar que no van a tener agua los fines de semana. Entonces sí, y vemos aquí, estoy viendo ahorita en un portal que se han manifestado hasta más de 400 personas de manera continua y se han quedado hasta 15 colonias sin agua durante 20 días. 20 días. Híjole, es un problema muy, muy serio que, híjole, la verdad nosotros, pues no lo tenemos como al toque, al tacto, pero es un problema bastante serio. Aquí es donde creemos que el partido debe organizar a sus regidores de la zona metropolitana del Valle de México para que la dirección estatal los llame. Yo creo que se tiene que hacer la coordinación a fin de que cuando se realicen las consultas para hacer los planes de desarrollo urbano, no sean aislados, que finalmente los regidores lleven una línea, sobre todo en esa área, porque lo que
que le perjudica a Naucalpan le perjudica a Huehuetoca, lo que le perjudica a Tlalnepantla le perjudica a Tizapán, a Huixquilucan, finalmente, o a los del oriente, ¿no? Los del oriente de la zona de volcanes, finalmente la avenida Zaragoza les afecta a todos, la autopista a Puebla les afecta a todos esos municipios, y creemos que debe haber una coordinación para que los planes de desarrollo urbano realmente se planeen, pero de forma integral. Digo que aunque el gobierno del estado y el gobierno de la Ciudad de México han intentado han hecho esos intentos, pues no han progresado, ¿no? Porque finalmente cada municipio sigue haciendo su plan de desarrollo urbano sin contemplar al vecino de al lado, ¿no? ¿Tú cuál consideras que sean los retos que tendrían que hacer partícipes en la delegación? En Naucalpan hemos dado pasos, finalmente nos hemos involucrado, por ejemplo, en lo del amparo del agua. Creemos que finalmente si no le están dotando y no están cubriendo la norma que es poder tratar la mayoría de cantidad de agua de aguas negras, finalmente no nos pueden hacer ese cobro, ¿no? Desde la delegación municipal hemos estado impulsando al regidor iniciativas al interior del Cabildo. Ahorita estamos en las colonias dándole a conocer que muy pronto va a ser la consulta del Plan de Desarrollo Municipal en Naucalpan, donde estamos avisándole a la gente para que vayan y protejan esas áreas verdes que todavía nos quedan, ¿no? Estamos dando la lucha en Río Hondo, por ejemplo, en Naucalpan. En Río Hondo es una comunidad muy saturada, donde solo tienen una vialidad para salir, ¿no? Y por ahí pasa la gente que viene de Huixquilucan, una parte de Huixquilucan, somos colindantes ahí con el municipio de Huixquilucan, y quieren hacer desarrollo con edificios de hasta 20 niveles, ¿no? Cuando a todas luces se ha comprobado que es inviable el desarrollo, primero porque no hay vialidad y segundo porque no hay agua, ¿no? Entonces es inviable. Incluso pasan por encima de una rama del Cutzamala, pasan por encima de aguas de la Ciudad de México. La Ciudad de México ya nos dio la razón al decir que parte de ese territorio es de ellos, porque ahí pasan un ramal de Cutzamala que lo surte, y entonces es propiedad de la Ciudad de México. Y aún así no se ha parado, ¿no? El gobierno municipal ha hecho caso omiso, a pesar de que se le ha presentado, los vecinos se han manifestado junto con el regidor y la dirección del PRD en el municipio, pero la presidenta sigue sin hacer caso, ¿no? La construcción sigue y creemos que es una pequeña problemática que hay en el municipio. Quieren hacer el desarrollo del Vaso de Cristo. Finalmente Ford quiere hacer una inversión muy fuerte ahí, de un centro de investigación, y de igual manera, ¿no? Finalmente van a invadir una zona que aunque ellos dicen que no, pero el impacto ecológico en esa zona que es de filtración de los mantos acuíferos, pues va a ser fatal, porque finalmente va a haber una plancha de concreto en la zona, ¿no? Muchas veces, este tipo de acciones, ¿no? Superan en mucho por los beneficios personales y no colectivos, que es lo que se debería de velar, ¿no? ¿Han tenido algún posicionamiento? Bueno, ya nos comentabas que las autoridades municipales pues han hecho caso omiso. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Porque pues no se puede quedar como que pues, no nos hicieron caso y ya, ¿no? Y lo dejamos. El PRD, pues si bien es cierto, es férreo defensor, ¿no? de estas causas. ¿Y cuál sería el siguiente paso a realizar para este tipo de acciones? ¿Frenarlas o en su caso pues ya que no se lleven a cabo? Claro que sí. El siguiente paso, ya la licenciada Esther Tapia, que es la que está apoyando ahí en algunos temas en el partido, finalmente se está primero requiriendo toda la información al gobierno, porque finalmente para tomar el siguiente paso tenemos que tener la certeza que el mismo gobierno nos diga qué es lo que está sucediendo, ¿no? Finalmente no podemos decir o suponer algo que no tengamos la certeza. Claro. Entonces están recabando todas las pruebas necesarias. A documentarse primero, ¿no? Al mismo gobierno se le están haciendo solicitudes a través de transparencia a fin de que nos dé la información que estamos requiriendo para poder dar el siguiente paso, ¿no? Lo primero es informarnos. Sabemos que esto lleva su tiempo, no es muy fácil. Los vecinos lo han entendido. Finalmente ellos en su momento apoyaron a la expresidenta municipal y están muy decepcionados, ¿no? Finalmente han dejado la militancia de ese partido, han decidido sumarse de una u otra forma al PRD, que es el único que ha venido defendiéndolos. El regidor es el único que ha hecho posicionamiento al interior del Cabildo sobre ese tema, defendiendo la causa de su lucha de ellos, y creemos que el partido de una u otra forma está regresando a sus orígenes, que es la lucha social, ¿no? Que es respaldar, no abanderarse con las luchas de los ciudadanos, sino sumarse a la lucha de los ciudadanos, que es lo que los vecinos de Naucalpan están requiriendo en este momento, porque se sienten abandonados, ¿no? Finalmente, como ciudadanos se sienten abandonados por parte del gobierno municipal y del federal también, ¿no? Entonces yo creo que el partido está haciendo lo que sus inicios fue, dar la lucha junto con los ciudadanos por los derechos y por tener una vida digna. Muy bien. Pues vamos a un corte institucional. Tenemos a Ángel aquí en Voces de Izquierda y regresamos.
Yo me quedo en el PRD por la equidad de género. Yo me quedo en el PRD por su esfuerzo democrático. Yo me quedo en el PRD por la educación de todos. Yo me quedo en el PRD por la inclusión de los jóvenes. Yo me quedo en el PRD por un mejor país. Porque somos de izquierda. Dirección Estatal Extraordinaria. PRD, Estado de México. Las nuevas generaciones deben de saber que la historia de México no sería la misma sin el PRD. 30 años ya pasaron y seguimos siendo parte de la historia de esta gran nación. Porque en México, hablar de democracia es hablar del PRD, de las mujeres y hombres que alzaron la voz para construir un México justo e incluyente. Porque somos herederos de las luchas históricas de la izquierda mexicana. Porque hemos sabido crecer con México. Porque también cambiamos, evolucionamos, pero sobre todo no olvidamos. Hablar de México es hablar del PRD. Es hablar de 1990, cuando se creó la credencial para votar, IFE, que años más tarde sería un órgano independiente del Poder Ejecutivo, y hoy en día como Instituto Nacional Electoral. Hoy el PRD se considera como una gran fuerza política, la fuerza que ha impulsado el acceso al mismo trato y oportunidades entre mujeres y hombres, el derecho universal a la alimentación, el derecho a la educación, la pensión universal de adultos mayores, la erradicación a toda forma de discriminación. Porque fuimos los primeros en apoyar la igualdad sustantiva y la diversidad sexual. Porque condenamos el trabajo infantil y a su vez defendemos las condiciones de las y los trabajadores. Fue así como la gente fue reconociendo nuestras victorias. Hoy el Estado de México tiene grandes retos por delante. La historia es clara y aprendimos de ella. Hoy somos los verdaderos herederos de las causas de la gente. Somos los que queremos un Estado de México mejor, con oportunidades e igualdad. Hoy el PRD está más vivo que nunca. La historia no sería la misma sin el PRD. Hola, ¿qué tal? Regresamos de este pequeño corte institucional aquí a esto que es Voces de Izquierda con su naturalidad de Monitor 911 y estamos transmitiendo desde el Partido de la Revolución Democrática aquí en el Estado de México, Toluca, Estado de México. Y bueno, Ángel, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, cómo te podemos encontrar. Claro que sí, en las redes sociales estoy como Ángel Santiago. Nada más tengo Facebook y tenemos la página del PRD que es PRD Gato Naucalpan, que es donde de una u otra forma estamos haciendo las actividades institucionales. Nos comentabas ahorita en el corte que íbamos a abordar el tema de movilidad. ¿Cuáles son los problemas que más aquejan? Yo creo que como en todo el Estado de México, el transporte público es de muy mala calidad, ¿no? Yo creo que esto no es nada más privativo de la Ciudad de México, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo que conlleva a los municipios que conforman esta zona, sino yo creo que todo en el Estado de México. Pero la diferencia de la zona metropolitana de la Ciudad de México y el resto del Estado es la saturación de las vialidades, ¿no? Finalmente, en Naucalpan creemos que los derroteros deberían de hacer sus rutas más largas. Es decir, por ejemplo, el centro de Naucalpan o el centro de varios municipios de la zona metropolitana, las bases están en el centro de los municipios. Esto conlleva a que las vialidades centrales o los principales de los municipios se vean invadidas por las bases de este transporte público, ¿no? Algo que quedó pendiente desde la gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República era lo del tren México-Querétaro. Finalmente, sí, creemos que ese era viable porque finalmente iba a deshogar parte del periférico. Ahora no descartamos que en la zona de periférico pueda ser un metrobús finalmente, ¿no? O en su modalidad Mexibus, Estado de México, a fin de que pueda desahogar toda esta contingencia de las bases de derroteros que solo corren 10, 12 kilómetros y que finalmente, al ser rutas muy pequeñas, invaden o estorban mucho en la vialidad, ¿no? Yo considero que lo más importante para un ser humano siempre va a ser el tiempo y la energía. Y tanto tráfico, tantos autobuses, tantos pasajeros sufriendo un maltrato que es caro. Ya tenemos pues prácticamente pues eso que ya vive a nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esto? Fíjate que
Algo que en su momento Marcelo Ebrard, siendo militante del PRD, decía cuando querían hacer un metro junto con Erubiel Ávila. Él comentaba que le entraba siempre y cuando el metro fuera, ahora lo que es el suburbano, que entraba de Buenavista a Tultitlán, decía que siempre y cuando fuera en la modalidad del metro, ¿no? Finalmente el costo iba a ser menor, porque en el Estado de México ya teníamos las vías que eran del tren finalmente, más sin en cambio el suburbano es muy costoso, ¿no? Finalmente es muy costoso. Mientras el metro que entra a Toreo, que ya es Naucalpan, a Ciudad Azteca, que ya es Estado de México, Ecatepec, es barato, el suburbano que lo administra el Estado de México es muy caro. Yo creo que en la zona metropolitana debe hacerse o darle mucho auge a lo que es el sistema metro, ¿no? La modalidad que conocemos en la Ciudad de México, a fin de que toda la zona metropolitana esté cubierta. Ahorita en los últimos meses ha fallado bastante. No quiero pensar que van a decir que así los dejaron las anteriores administraciones, pero se me hace raro, apenas el día de ayer hubo un choque de trenes, ¿no? Eso está haciendo que el tren cada vez, o el metro se vuelva cada vez más tardado, más inseguro, pero finalmente, dentro de lo que cabe, es un buen sistema de transporte. Y yo creo que el sistema de transporte masivo en el Estado de México debe de funcionar. Ya tenemos algunos ejemplos en la zona de Neza, Ecatepec, donde está el Mexibus, y yo creo que está funcionando, ¿no? O en ciudades como Pachuca, el caso de León, donde están estos transportes articulados que funcionan muy bien. Entonces yo creo que en esta zona del norponiente y de la zona de los volcanes, que se presta precisamente para los vehículos articulados por la amplia de las calles, por lo plano, debería el gobernador debería tomar en cuenta eso. Sí, y vemos que es un problema diario y no se soluciona y se ha convertido parte de nuestra vida, y lo peor de todo, que nos acostumbramos. Sí. Nos vamos acostumbrando a ese problema, ¿no? Es como cuando tienes una enfermedad y te acostumbras a esa enfermedad y a convivir diario con ella. Entonces, es un y es lo que pasa aquí, ¿no? En el estado veíamos hace poco el tema del tarifazo, y cómo siguen las irregularidades en el transporte urbano, la inseguridad, las unidades en malas condiciones, y finalmente toda esta fiebre del tarifazo, el enojo, pues pasa a un lado, Ángel, pasa a un lado, y sigue la vida cotidiana y siguen estas dificultades en las unidades, sigue el mal servicio, siguen la prepotencia de algunos, no todos, ¿verdad? Porque no todos, algunos choferes de las unidades, y como bien lo comentaba Alan, pues es algo a lo que nos acostumbramos. Veíamos ayer lo del metro, como bien lo comentabas, ya es un sistema de transporte que requiere mantenimiento, ¿no? Y pues vemos que las autoridades pues no lo hacen. ¿Cuál sería el valor agregado que le darías a este problema? Fíjate que en el municipio de Naucalpan, al inicio de la administración, se presentó un proyecto de movilidad, precisamente. Este compañero que hoy está en movilidad nació en las filas del PRD. De hecho, de ahí lo impulsamos como dirigente juvenil del partido. Como todos, emigran. Hoy está en el gobierno de Patricia Durán como director de movilidad. Pero él trae muy buenas ideas, ¿no? Finalmente, él participó con nosotros en la regiduría con Esther Tapia, y desde ahí le impulsamos varios programas. Él trae la idea de que el municipio de Naucalpan tiene que convertirse, a lo mejor se oye mal, pero en un municipio bicicletero, ¿no? Finalmente, la bicicleta es un vehículo que no contamina, ¿no? Y una alternativa de movilidad en los municipios saturados. Naucalpan es un municipio que se presta para ese fin, ¿no? Porque finalmente sí tenemos colonias que están en cerros donde la bicicleta prácticamente no sirve, pero parte de su territorio puede funcionar, ¿no? Sobre todo en el centro del municipio puede funcionar esto de la bicicleta. Sí, aparte sería un tema súper ecológico, ¿no? Que, híjole, vamos a estas partes del Estado de México y si es o sea, si ves una nube de contaminación increíble, porque pues te vas desplazando territorialmente en subidas y bajadas, y llegas a la subida y ves así una capa de humo, de smog, y se ve Y es un tema de conciencia también para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, aquí en el municipio de Toluca se implementó, ¿qué era? ¿Wi-Fi?
¿cómo se llama? El sistema de bicicletas, pero no funcionó como yo creo que debería de haber funcionado como funciona en la Ciudad de México, ¿no? Claro, de hecho vemos los carriles confinados aquí en Toluca abandonados, ¿no? O ya los usan de estacionamiento, ¿no? Digo, yo creo que el PRD ha sido pionero en estos temas. En la Ciudad de México, independientemente de los gobernantes, yo creo que el PRD como tal, desde sus dirigentes, sus diputados, no tanto así los ejecutivos, yo creo que mucho tiene que ver el partido político desde su dirigencia o desde sus diputados, han logrado implementar sistemas de movilidad en la ciudad que han funcionado, ¿no? Finalmente hoy vemos el Metrobús que ha liberado muchas vialidades, ya no vemos los derroteros o ya no vemos los microbuses verdes en muchas vialidades, ya los han sacado. Entonces eso ha conllevado que lo que antes eran 3-4 micros, hoy finalmente lo lleva un camión, ¿no? Un camión articulado, confinado, donde incluso yo como usuario prefiero dejar el carro e irme en el Metrobús porque sé que es confinado y que va a estar avanzando constantemente, ¿no? No va a haber, o solamente va a ser paradas en los semáforos y va a evitar todo el tráfico. Si voy en mi vehículo, finalmente voy a contaminar y voy a tener estresado en el tráfico y voy a avanzar menos. Sí, hay un estudio que dice que si manejas por más de 5 horas en un día, tu estrés se dispara, ¿no? Entonces eso hace que se apalanque a accidentes de manera más continua, ¿no? Y hace que tengas más ira, hace que tengas pues más prisa, ¿no? Porque comentaba hace rato, lo más valioso para el ser humano hoy en día y en esta etapa por la inmediatez, pues es el tiempo, ¿no? Y aparte, pues no es el mismo problema que pasa en Ecatepec, que pasa en Naucalpan, que pasa en Nesa. Tienen algunas cuestiones parecidas, pero pues al fin y al cabo es lo mismo a veces, ¿no? Claro, finalmente el tráfico la zona metropolitana está conformada por ciudades grandes, ¿no? Sí. La ciudad de Nezahualcóyotl, querramos o no, es una ciudad enorme que ha venido creciendo, y todo el oriente. De este lado, en la zona norponiente, pues tenemos la zona de Cuautitlán, los Cuautitlanes, Tultitlán, una parte de Ecatepec, Coacalco, que finalmente son ciudades que han venido creciendo y que con ello han venido cada vez más autos y que finalmente, por ejemplo, la López Portillo, si tú vas a la hora pico, la López Portillo es la que colinda Tlalnepantla con Ecatepec, ¿no? O la que ya te lleva a Tlalnepantla a Ecatepec. En las horas pico te haces de ahí donde inicia a Ecatepec hasta 2 horas, ¿no? En un recorrido que en un tiempo normal te haces media hora. Entonces, finalmente sí se... Y si no hay un accidente, eso si no hay están arreglando algo. Es lo que te digo, por ejemplo, ahí está el Mexibús. Si tú tomas el Mexibús, finalmente tu recorrido va a ser más rápido que si vas en vehículo. Sí, claro. ¿no? Esto es una realidad. Yo no entiendo por qué en esta zona lo han expandido más. Finalmente nomás hay 2 líneas de Mexibús en la zona metropolitana. Yo creo que para esta zona de Naucalpan, que es una de las más conflictivas, puesto que está el Metro Toreo, y de una otra forma, al estar una terminal del metro, pues te lleva a que muchos sea su salida de la Ciudad de México, ¿no? Vía transporte público, y de ahí tengan que transbordar a sus ciudades o a sus municipios. Entonces es muy complicado salir en la tarde, por ejemplo, del centro de Naucalpan a mi casa. Si salgo antes, yo prefiero salirme de la oficina después de las 9 de la noche, porque si me salgo antes, igualmente llego a mi casa a las 10 de la noche, ¿no? Es lo mismo. Que si me salgo a las 9 de la noche, porque finalmente el tráfico, tan solo el centro del municipio, San Bartolo, para que tú pases es hasta 1 hora, en un tramo de 200 metros. Es una locura, Sí, ya, el desgaste económico, el desgaste físico, mental, emocional, de tu carro, todo, de la gasolina, va el clima. Sí. La verdad es de que es un problema que se tiene que atender de manera inmediata. Ángel, un último llamado que quisieras hacer. Claro que sí, yo quisiera llamar a la dirección estatal del Partido de la Revolución Democrática para que haga la coordinadora de regidores del Valle de México, ¿no? Finalmente, yo creo que si en conjunto todos los regidores de esta zona enfrentan el problema o arman un proyecto de impacto en la región, nos harían más caso, ¿no? Que si cada regidor en su municipio lucha por sí solo. Yo creo que deben tener un mismo posicionamiento en toda la región. Estos regidores en sus cabildos deben impulsar un mismo proyecto a fin de que tenga fuerza y seamos escuchados, ¿no? Todos sabemos que una sola persona es muy complicado que pueda llegar a buen puerto,
Más sin en cambio, si todos remamos para la misma dirección, pues va a ser más fácil enfrentar al gobierno del estado, obligar a los gobiernos municipales de aquella región de que finalmente hagan planes de desarrollo municipal, pero en coordinación con todos, ¿no? Claro. Porque como comentaba al inicio, lo que le afecta a un municipio nos afecta a todos, ¿no? Claro, y es importante, bueno, en primera instancia, pues aquí está el llamado, y precisamente para eso es este programa, Ángel, en el que pues la militancia, quienes integramos el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, pues hagan un posicionamiento, válida su expresión, y con mucho gusto, pues aquí lo enunciamos, ¿no? Sí, un último comentario. Claro. Me decían qué valor agregado le podía dar a lo de la movilidad. Sí. Yo creo que a los gobiernos les conviene finalmente tener una movilidad en sus municipios, porque esto conllevaría a que hubiera menos enfermedades, ¿no? También. A que gastaran menos en salud, porque finalmente los ciudadanos se enferman por el estrés, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, los ciudadanos... Lo sentimos bien gacho, Muchas de las enfermedades provienen de ahí, del estrés, Sí. ¿no? Es el corazón y muchas otras... Las vías respiratorias. Provienen de precisamente del estrés que se causa al estar frente a un volante por también. muchas horas, o ir en el transporte público y sentir que no llegas a tu trabajo porque el transporte público no avanza, ¿no? Finalmente. Pues ya saben, ya tienen ahí anotado, la verdad que qué bien que haya personas como tú que vengan a alzar la voz, que vengan a dar su punto de vista, y ese granito de arena es tan importante que yo tengo por seguro que va a empezar a generar algo, ¿verdad? Y pues muchas gracias, Ángel, por participar. Repítenos tus redes sociales. Claro que sí, te comento, nada más tengo Facebook, estoy como Ángel Santiago, estamos en la página del partido que es PRD Gato Naucalpan, y pues un saludo a todos los militantes del PRD que nos escuchan, a la ciudadanía en general, y pues a nuestra dirigencia, que no se olvide que en los municipios habemos gente trabajando, hay direcciones municipales que tienen abiertos sus comités y que requerimos del respaldo total de nuestra dirección estatal. Y espero que no sea ni la primera ni la última. Te Claro vamos a que no. seguir invitando y aquí a sacar siempre las problemáticas adelante. Gracias, Mane. No, gracias a ti, aquí estamos. Esto es Voces de Izquierda. Voces de Izquierda. Participa, opina, debate, temas políticos y sociales. En voz de personalidades de izquierda. Un espacio donde tus opiniones cuentan. Voces de Izquierda. Por Monitor 911.